Sean bienvenidos una vez más a su programación Cristo de Poder. Estamos aquí muy contentos para poder conducir este programa donde creemos que será de bendición para tu vida. Bienvenidos. Pues en cada ocasión nosotros siempre creemos, Luis, que cada programación es de bendición para cada uno de los que nos sintonizan. Y bueno, en esta ocasión creemos que no va a ser la excepción, que Dios me lo bendiga grandemente. Y como pues tú dices, nuestro deseo es que este programa sea de bendición a su vida, que lo que aquí vamos a hablar, el tema que se va a tocar este día, sean las palabras, sea el tema, sea lo que usted está necesitando para su vida espiritual. Damos gracias al Señor, queremos darnos a conocer lo que el Señor está haciendo en nuestro ministerio. Damos saludes a la iglesia Oasis de Amor, donde estuvimos celebrando ese día de gracias. Acción de gracias. Año más al pastor Jaime Parada. La verdad que estuvimos en una celebración donde creemos que se cumplió el propósito de lo que Dios quería hacer. Al final lo pudimos ver. Así que les deseamos a los hermanos de la iglesia que sigan adelante, al pastor Jaime adelante con ese ministerio, con ese pastorado, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. También después de ahí nos fuimos para Duncan, Oklahoma. Estuvimos allá en esa ciudad y queremos hablar acerca de este tema. Tanto fue la importancia, ¿no?, de tocar este tema, que quisimos también hablarlo en el día de hoy en esta programación. La verdad que tuvimos una bonita experiencia. La verdad que hubieron almas venir al Señor, sanidades. Dios hizo grandes cosas en aquella ciudad. Pero algo que me llamó la atención fue cuando llegamos también a una ciudad donde fue destrozada por uno de los tornados, y me tocó verdaderamente el corazón al ver a los hermanos, aquella gente, después que sus casas fueron destruidas, tener el coraje, la valentía de volverlas a hacer. La verdad que vimos cómo esa gente vive, ¿no? Como dicen, esto ya pasó, ahora vamos a construir otra nueva. Así que les saludamos también a los hermanos, a los amigos, a todos aquellos que de una u otra forma están viendo esta subprogramación Cristo de Poder. Sí, fue de grande gozo, como tú dices, Luis, poder compartir, y una gran bendición poder ir a compartir con toda esa gente de Oklahoma. Pues que Dios me los bendiga grandemente. Si nos están sintonizando vía internet, que Dios me les bendiga grandemente. Y nuestro deseo es que sigan adelante. Como tú decías, todo trabajo en el Señor no es en vano, y como este trabajo no es del que lo empieza, sino del que lo termina. Entonces te decimos, esto no es de quedarse a medias porque pasó esto, porque pasó lo otro. No, hay que recordar de que todo pasa con un propósito y que Dios está con nosotros, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que lo temen y los defiende. Hemos tomado como base este tema, llevamos un tema a los hermanos allá en Oklahoma. El tema le pusimos el amor de Dios, le pusimos el amor de Dios es para siempre. La verdad que fue un tema muy especial que llevamos a la ciudad de Oklahoma. Dios muestra su amor para con nosotros. Así se llamaba el tema de esta campaña que llevamos, y fue tanto que nosotros quisimos hablar también este tema del día de hoy, donde vamos a hablar acerca el amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios no tiene límite. Así que le voy a pedir a mi esposa a ver si ya nos habla acerca de lo que concierne a la palabra del Señor. Pues mira, vamos a leer por ahí en el libro de Romanos, en su capítulo 8 y su versículo 28, y dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
vemos que el pueblo del Señor, en todas las generaciones, siempre ellos o nosotros hemos experimentado algunas adversidades, y asimismo nosotros hoy en día no hay duda de que también nosotros estamos viviendo tales cosas. Pero por lo tanto, nosotros sabemos que todas estas cosas no deben de extrañarnos. Al contrario, el sufrir como creyentes nos proporciona más interés y búsqueda cómo poder nosotros depender siempre de Dios. Esto que hemos hablado en el día de hoy en cuanto al tema, el amor de Dios no tiene límite. Nosotros creemos que cuando el amor de Dios está en nosotros, esto nos da fuerza en pensar que el amor de Dios lo llena todo. Nosotros creemos que el amor de Dios no tiene límite. Nosotros podemos estar en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier situación, pero cuando nosotros tenemos ese amor, verdaderamente ese mismo amor llena todos los vacíos, las circunstancias que puedan pasar en nuestra vida. Y es bueno, Luis, recordar eso siempre, ¿sabes? No olvidarnos de eso para no desmayar, para no desanimarnos, para no quedarnos a medio camino, sino para seguir adelante y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. En la lectura que leíamos decía, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hay algo más también que me llama la atención, que dice que conforme a los que a su propósito son llamados, todo lo que pasa para bien. Pero luego dice más abajo, para los que aman a Dios. O sea que eso no hay que olvidarlo, ahí esa partecita ahí, que todo obra para bien, no importando la situación que estemos pasando. Al final del camino, todo obra para bendición, para bien, pero para aquellos que aman a Dios, para aquellos que le son fieles a Dios, para aquellos que les sirven a Dios. Para ellos es esa promesa. Y algo más que me llama la atención, mira, más abajo, en la lectura esa que leíamos, más abajo, en los otros versículos siguientes, Pablo asegura que dice que en todas esas adversidades, los creyentes triunfarán y serán más que vencedores. La lectura que hemos leído como base, al principio nos motiva, mayormente a nosotros como cristianos. A veces vienen las diferentes pruebas, a veces a nuestra vida, pero cuando nosotros leemos estos principios, esta palabra nos alienta a que nosotros no tenemos que depender por nuestra propia fuerza, sino que depender de Dios, ya que para los que creen, dice, todas las cosas son para bien, mayormente aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. De modo de que nada ni nadie, como el apóstol Pablo lo dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. No importa cuál sea la adversidad, el sufrimiento, no importa cuál sea el desaliento. A veces vienen momentos de tristeza, de dolor. Pero cuando nosotros recordamos esta palabra, nos motiva y nos alienta a poder seguir adelante. Nos da la fuerza, creyendo que no estamos solos, creyendo que Dios está con nosotros. El apóstol Pablo siempre tomó como base la palabra del Señor, donde dice claramente que nada ni nadie nos podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús. Y más adelante, Él nos proporciona algunas cualidades que nos alientan, que nos ayudan a no podernos separar de ese amor incomparable, de ese amor tan grande que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso decimos claramente que el amor de Dios no tiene límite.
No tiene límites, Luis. El que es limitado es el hombre, es el ser humano. Pero Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene límites. Y es por eso, mira, que en ese amor tan grande, Amén. ¿sabes? Dios llena todo lo que nosotros necesitamos, no importando, como tú dices, Amén. qué angustia, qué tribulación o qué prueba esté pasando. El amor de Dios está allí y al final del camino obrará para bien. Algunas veces es Dios trabajando, Luis. En Amén. el momento de la necesidad, en el momento de la prueba, sentimos que no podemos Amén. más y decimos, pero ¿por qué si yo soy un hijo Amén. de Dios y Dios me ama? Amén. Y a veces no entendemos algunas cosas, pero al final vemos que era Dios obrando, que era Dios trabajando para que en el futuro eso obrara para Amén. bien y para bendición de nosotros. Es maravilloso escuchar, ¿sabes? A mí me llena de gozo escuchar hablar a alguien que ama a Dios. Porque en la boca de esa persona tú siempre vas a escuchar palabras de fe, palabras de seguridad, Amén. palabras de confianza, palabras de poder, diciendo, yo sé que mi Redentor vive y que yo voy a salir de esta. Yo sé que mi Dios va a obrar y que Él sabe por qué me está pasando todo eso. Cuando yo escucho hablar a alguien de esa forma así, digo, wow, esa persona sí que ama a Dios. Esa persona sí que cree que su Dios tiene poder y que el poder de Dios no tiene límites, que el amor de Dios por él no tiene límites y que al final del camino va a obrar para bien. Y a nosotros nos ha tocado ver enseguida cómo esa persona sale triunfante y la vemos en victoria y hasta hemos celebrado con ellos, Luis, porque eso es cuando una persona de verdad ama a Dios y está esperando en Él y reconoce que el poder de Dios, que el amor de Dios no tiene límites. Vemos que en Romanos, en su capítulo 8, versículo 31 en adelante, ahí nos proporciona algunas cosas que tienen mucho que ver. Dice que Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Sabiendo de que teniendo al Hijo lo tenemos todo, porque Él lo proporciona todo para nosotros, mayormente a los hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. Por eso es necesario que a veces no dependamos de la circunstancia. Estas palabras las estamos diciendo en estos tiempos que vivimos, porque a veces muchos estamos apegados a las circunstancias, a lo que va a suceder, a lo que está pasando, a lo que va a pasar. Mas, sin embargo, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que mantenernos bajo esas condiciones que Dios da a nosotros, esa cobertura divina, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Exacto. Ya que teniendo a Cristo, verdaderamente Dios nos dio todo a nosotros. ¿De qué debemos de temer, sabiendo que lo tenemos todo en Él? Por eso es necesario que cuando pasen estas cosas, que cuando pasen los momentos difíciles, nosotros podamos recordar esta palabra. El cristiano no tiene que vivir de circunstancias. El cristiano no tiene que vivir ahora, como dicen, en un lugar y mañana en otro. El cristiano no tiene que vivir por los tiempos que vivimos. Por lo que va a pasar el día de mañana o por esto, por lo otro. No, nosotros tenemos que vivir conforme la palabra del Señor nos enseña. El tema que estamos ocupados en el día de hoy tiene como título: el amor de Dios no tiene límites. Y pues, ¿qué te parece si así con ese tema, el amor de Dios no tiene límites? Vamos, hacemos una pausa y ya regresamos. Así mucho. Ok. No te mezclas mucho, porque va a salir cuac, 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 el sonido. ¿Quiere empezar con la cámara de los dos o con su cámara individual? ¿Luis? ¿Quiere empezar con la cámara de los dos? Por la cámara los dos. Sí. Voy a entrar aquí, quizá yo. Ok. Vamos a entrar con ganas. ¿Listo? Empiezo yo entonces. Sí.
Estamos compartiendo un tema al día de hoy, Luis. El amor de Dios no tiene límites. Y, ¿sabe? Y es que vale recordar que al Dios que nosotros servimos no es un Dios de posibilidades, que tal vez puede o que tal vez no, o que hoy no puede pero mañana sí. No, el Dios al que nosotros servimos es un Dios que no tiene límites, un Dios que nos ama y que todo lo puede, siempre y cuando nosotros creamos en Él, le seamos fieles a Él, que le sirvamos a Él, que esperemos en Él, porque es que hay muchas veces que la gente se desespera y no espera a que Dios obre, sino que se van y pues se adelantan a los hechos, y ahí es cuando las cosas salen mal. Debemos saber esperar y confiar en Dios, creyendo que todo lo que pasa, si estamos agarrados de la mano de Dios, obrará para bien. A veces nosotros creemos que Dios se tarda mucho y decimos, pero ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué esto no se me da? Algunas veces Dios sabe por qué no se nos da, porque sabe que en ese momento, si nos lo da en ese momento, posiblemente se va a echar a perder todo, y por eso algunas veces Dios está allí deteniendo. Él sabe todo y Él sabe de lo que cada persona tiene necesidad. Hay lo que yo he notado a través de la palabra del Señor, lo que estamos leyendo en el capítulo 8, en el versículo 39, vemos que Dios es claro, donde dice, si alguno fracasa, no fracasa por falta de amor, ya que teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y vemos que la gracia divina de Dios está para con nosotros. Vemos que la fuerza no se ve en lo exterior, sino que la fuerza que Dios da es interior, es una fuerza espiritual, es intensiva, es sustancial. Vemos que a veces Cristo a veces quiere obrar en nosotros y quiere enseñarnos todas estas cosas, pero a veces somos nosotros quienes cerramos a veces el corazón y no nos proporciona ayuda. Es porque nosotros verdaderamente no hemos reconocido o entendido estas palabras. Por eso el apóstol Pablo, él fue un hombre triunfante. Vemos que al final fue un hombre vencedor, un hombre victorioso, donde él termina diciendo estas cosas: antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿cuándo es que somos más que vencedores? Cuando hemos pasado verdaderamente esta lección y la hemos puesto en práctica. Porque yo siempre he dicho, una cosa es hablarlo, pero otra cosa es experimentarlo en los momentos difíciles. A veces cuando no se ve nada, cuando se ve oscuro, a veces cuando las puertas se cierran, a veces no hay salida, a veces cuando viene la enfermedad y no hay medicina. En esos momentos es cuando nosotros tenemos que experimentar este amor de Dios. Sabemos que cuando nosotros tenemos estas cualidades, siempre nosotros vamos a salir y vamos a ser más que victoriosos. ¿Por qué razón? Porque hemos entendido en realidad qué es lo que la palabra nos enseña a través de estos hechos. Sí, como tú dices, esperar, o sea, como me llamaba la atención lo que tú decías hace un ratito. Dice, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas que nosotros necesitamos? Mira lo que dice Romanos 8, 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? Amén. O sea, ahí lo está diciendo, está claro. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? La cosa es que algunas veces Dios no nos va a dar nuestros caprichos, Luis. Hay tanta gente hoy en día pidiendo caprichos, pidiendo sus propios deseos, y Dios sabe qué es lo que nos va a dar y qué es lo que no nos va a dar, como un padre sabio. Dígame usted, padre o madre, si su hijo le pide algo y usted sabe que en vez de ayudarle y serle de bendición y serle de bien, usted se lo va a dar. Claro que no se lo va a dar. Pues yo como madre pienso así, digo, ¿cómo yo se lo voy a dar si yo sé que eso no es bueno para él? Bueno, Dios actúa de la misma manera.
si Él sabe que algo no va a ser de bien para nosotros y de bendición para nosotros, por más que nosotros estemos dale y dale y dale, pidiéndolo y pidiéndolo, Dios no te lo va a dar. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esos momentos, Luis? Decir, Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes por qué no me lo das, por qué no me lo has dado, y tú sabes si me lo vas a dar o no me lo vas a dar. Yo sigo creyendo en ti, yo sigo amándote a ti y yo sigo esperando y confiando en ti. Esa debe ser nuestra actitud ante una situación así. Amén. Es bueno nosotros poder entender todas estas cosas, porque a veces pedimos nosotros y a veces pedimos mal. Sí. Y por eso no se recibe, porque pedimos en una forma equivocada. Más sin embargo, si nosotros pedimos bajo la voluntad de Dios, le aseguro que nosotros vamos a obtener todas las cosas, todo lo que pedimos. Lo importante es que cuando nosotros pidamos, estemos de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces pedimos demasiado. Y es que hay mucha gente, Luis, que se ha enfrascado en esa palabrita, mira, que dice todas las cosas, Dios nos dará todas las cosas. Y la gente se ha enfrascado nada más en esa palabrita y dice, pero es que ahí dice que Dios me dará todas las cosas. ¿Pero cuándo? Entonces, ¿pero cuándo? Hay que leer lo que sigue ahí en la lectura. ¿Cuándo? Cuando sea el propósito de Dios, cuando sea conforme al propósito de Dios, cuando vaya dentro de la voluntad de Dios y cuando eso vaya a ser de bien para nosotros. Hay algo que yo estaba leyendo en lo que es el versículo 38 del mismo libro, donde dice, por lo cual estoy seguro de que ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿cuáles de esas cosas usted ha pasado o usted está pasando? Y quizás ha llegado a un momento de duda, porque cuando vienen los momentos de duda hay un peligro, y ahí es a veces donde nosotros a veces tropezamos como cristianos. A veces viene el diablo a decirnos, mira en qué condición estás, mira en qué lugar estás. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos habla, y el apóstol Pablo nos aconseja, de que todas estas cosas mencionadas no nos va a separar de Dios, no nos va a separar de su amor de Dios. Porque como yo decía al principio, nosotros no hemos aceptado a Dios por la circunstancia o por lo que Él me va a dar, sino por lo que Él es para nosotros. Porque si nosotros vemos que en la predestinación de Dios, Dios nos eligió a nosotros. Nosotros hemos sido elegidos, hemos sido escogidos para lo que nosotros somos hoy como pueblo de Dios. Por lo tanto, no es que Dios nos va a dar las cosas, sino que en Cristo nosotros tenemos todas las cosas. Y teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Lo importante es que teniendo a Cristo y nosotros aceptando el reto, Dios nos va a dar todas las cosas. Conforme, como dicen, el propósito. Conforme a lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. O sea que para todo, Luis, tiene que haber un propósito. Es correcto. Dice conforme a los que a su propósito son llamados. O sea que tiene que haber un propósito para todo también lo que pedimos. Porque muchas veces lo pedimos nada más porque lo vemos, porque lo queremos y porque decimos, Señor, tú me amas y tú has prometido dármelo y tú has prometido estar conmigo. Sí, es cierto, Dios ha prometido y dice allí, pero Él sabe cuándo y si hay un propósito de bien para eso, porque ahí dice, conforme a los que a su propósito son llamados, o sea, conforme que haya un propósito en el cual Dios se glorifique y que eso obre para bien. Vemos que este pasaje motiva también a muchos de los hijos de Dios cuando tienen que soportar los sufrimientos. Sí. Pero nosotros sabemos que todo lo que viene de Dios obra para bien, hemos sido claros en esto. Vemos que también Dios se glorifica en cada cosa cuando nosotros dejamos que Él obre en nosotros. Dice que Él se glorifica en nosotros. Cuando nosotros aprendemos y estamos basados a este conocimiento, dice que todas las cosas vienen para bien.
en el caso de nosotros, por eso a veces toda circunstancia que viene para mal, nosotros la cambiamos para bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya hemos aprendido esta lección. Y eso es lo que nosotros queremos, y que usted se motive a aprender estas verdades bíblicas, estos principios. Estos son principios que el cristiano tiene que tener como base en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos que vivimos, tiempos verdaderamente donde el mal, como lo decimos en un tema, la maldad se ha incrementado, mas sin embargo, también nosotros creemos que la gracia de Dios está sobre todas las cosas. Nosotros creemos que Dios no nos va a dejar en medio del camino, en medio de la circunstancia, del sufrimiento, del dolor. Nosotros creemos que Dios está siempre con nosotros por promesa. Porque Él, así como nos eligió también, dice que nos va a cubrir, como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas. Dice que en Él estaremos seguros. Solamente está que nosotros obedezcamos y comenzamos a accionar como el apóstol Pablo lo hizo en esta oportunidad. Y es que a veces, Luis, vemos que pasan cosas terribles a nuestro alrededor. Amén. Y la gente se confunde. No es que pasan por falta de amor o por falta Amén. De cuidados de nuestro Dios. En algunas ocasiones, Luis, también pasan algunas cosas porque la palabra tiene que cumplirse, Amén. Porque ya está escrito y eso tiene que cumplirse. No es por falta de cuidado o por falta de amor de nuestro Dios, sino es porque la palabra tiene que cumplirse. Y bueno, lo que nos toca es seguir esperando Amén. Y creyendo que aunque todo a nuestro alrededor se esté derrumbando Amén. Y se esté cayendo Amén. Y que la maldad esté haciendo de las suyas en este mundo, creer y seguir esperando de que Dios va a cubrir y va a apartar Amén. A sus escogidos en medio de todo eso que está pasando. Por ese mismo amor con que Él nos amó. Sí. Dice que Él estará con nosotros en toda circunstancia de nuestra vida. Dice, Dios no nos va a dar cosas que te van a hundir. En vez de ayudarte, te van a hundir más. No, Dios está presto para poder ayudarnos. Dice que conforme a su propósito son llamados, o sea que tiene que saber, o tiene que haber un propósito por lo que Dios va a hacer. O sea que cada cosa que nosotros hacemos o pedimos, siempre nosotros tenemos que tener en claro que todo lo que nosotros pedimos tiene que ser bajo un propósito. Y si está bajo el propósito de Dios, Dios lo va a dar. Y vemos la lista de las cosas que no nos van a poder separar del amor de Dios. Pablo lo dice en su palabra, mas sin embargo nosotros creemos que el amor de Dios lo cubre todo. Mientras tanto que haya maldad, haya peligro, haya, como dicen, cuchillo o espada o muerte, persecución. Dice que si nosotros tenemos el amor de Dios, eso nos va a ayudar a no separarnos de Él. Mientras tanto que esto suceda, nosotros vamos a confiar y creer que el amor de Dios es para siempre. El amor de Dios lo suple todo. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios no tiene fronteras, no tiene límites. Él nos ama como nosotros somos. Nosotros queremos concluir haciendo una oración con mi esposa, creyendo en esta palabra. No importa la circunstancia, la condición en la cual tú estás en este momento, nosotros creemos que Dios suple todas las cosas cuando tenemos a Él en primer lugar en nuestra vida. Padre, yo oro por aquellos hermanos, Señor, que están en un momento difícil en este día. Quizás ellos han dejado de pelear la guerra, Señor. Se han dejado por vencidos, Señor, en medio de las circunstancias. Más sin embargo, traemos una palabra para ellos. Que el amor sea quien cubra, Señor. Que el amor de Dios sea quien supla toda circunstancia. Y que ellos puedan, Señor, tomar en consideración esta palabra y puedan comenzar, Señor, a usarla, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo oro, Señor, para aquellos que no tienen ese amor todavía. Que ellos puedan, Señor, reconocerlo y poder aceptarlo, Señor. Nosotros creemos que el amor de Dios ha sido revelado a través de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, Señor. Y teniendo a nuestro Señor Jesucristo, con Él tenemos todas las cosas. Damos gracias en este momento, gracias también damos por su sintonía a este programa Cristo de Poder. Y pues nos despedimos como siempre recordándoles que tenemos a un Cristo de poder a nuestro lado. Bendiciones.